A continuación tenemos que poner los nombres de locales. Otra cosa que les está faltando dibujar, perdón, recién me doy cuenta. Les falta dibujar la escalera acá. Para eso probablemente no tengan creadas las capas, o sí, no me acuerdo. Acá hay dos capas, yo las tengo creadas, no sé si ustedes la tienen en su dibujo, que se llaman escalera proyección y escalera en vista. En planta baja yo tengo que dibujar la escalera hasta cierto punto donde está cortada, y de ahí para arriba tengo que ver los escalones en proyección, por eso hay dos capas. Y en planta alta va todo en la capa escalera en vista. Si no las tienen que crear y dibujar la escalera como está dibujada en el plano. Les decía que para terminar el plano nos falta insertar los nombres de locales y numerar los locales para después llenar en Excel una planilla de locales donde le asignamos el número a cada uno y el nombre, y después extraemos una serie de datos de cada uno de los locales. Para hacerlo tenemos que saber utilizar texto, ¿sí? Tenemos que saber insertar texto en el dibujo. Si yo me voy al panel de anotación, fíjense que acá tengo la posibilidad de insertar texto de dos maneras: texto de líneas múltiples o texto de una línea. El texto de líneas múltiples funciona de la siguiente forma. Lo que me pide es que yo defina un área que sería como la hoja de papel donde voy a insertar el texto. Y me muestra en la cinta de opciones una serie de valores que puedo modificar. Por ejemplo, el estilo de texto, que ya vamos a ver de qué se trata, la fuente que voy a utilizar, la altura de esa fuente. Acá le puedo especificar una altura diferente, le digo que el texto va a tener 1 unidad de pantalla o va a tener 10 unidades de pantalla, y fíjense cómo cambia la altura cuando cambio el valor. Después puedo decirle que sea cursivo, que sea negrita, que sea subrayado, que tenga un suprarrayado. Puedo cambiar la justificación, puedo hacer todo lo que puedo hacer con un editor de texto. Entonces, este comando sirve para escribir párrafos de texto. Cuando termino de escribir, cierro el editor de textos y acá tengo el texto que acabo de escribir. Fíjense que es un solo objeto que tiene varias líneas, y cuando yo lo selecciono aparecen estas opciones que me permiten moverlo al texto o cambiar las dimensiones del rectángulo. Y fíjense cómo cuando yo cambio las dimensiones del rectángulo, el texto se acomoda a la nueva disposición o al nuevo tamaño del rectángulo. Si lo hago muy ancho, el texto entra directamente en 2 renglones. Si lo hago más angosto, va a necesitar 3, 4 o más renglones. Si bien pueden utilizar este comando para insertar texto, lo que nosotros necesitamos en general es insertar nombres. O sea que basta con que insertemos texto en una línea de texto que diga dormitorio, que diga estar comedor, que diga cocina, que diga baño. Entonces, yo personalmente, aunque mucha gente lo usa y no es un error utilizarlo, no uso el editor de textos, sino que uso texto en una línea. El texto en una línea es este otro comando que tengo acá. Cuando lo ejecuto me pide que indique el punto inicial. Ya vamos a ver de qué se trata eso. A continuación, que indique la altura del texto en unidades de pantalla. Le digo que va a tener 1 como recién. Que indique el ángulo de rotación. Yo ese texto lo puedo insertar horizontal o vertical o con cualquier inclinación. Le digo que va a tener un ángulo de 0 grados. Y por último, que inserte el texto. Y este comando sirve para insertar texto independiente. Cuando doy 2 enter, se termina la ejecución del comando y tengo aparentemente un resultado similar al anterior. Ahora, si
selecciono esto, fíjense que es un solo objeto. Si selecciono esto, fíjense que son 3 objetos diferentes. Si me he equivocado en algún texto, como por ejemplo en esto, insertar, yo hago doble clic con el mouse sobre el mismo y fíjense que el comando me permite insertar, editarlo inmediatamente sobre el mismo texto. Y en el caso de abajo, si he cometido algún error, tengo que hacer doble clic y abrir este editor de textos que tengo, en el caso de textos de líneas múltiples, y modificar lo que quiera. Y puedo cambiarle, qué sé yo, cualquier cosa. Le puedo decir que ese párrafo esté de otro color, esa palabra, y que esté en cursiva. Lo mismo que trabajan con cualquier editor de texto. Cuando lo cierro quedan los cambios. Y para editar simplemente hago doble clic y aparece el cursor que me permite modificar lo que yo quiera de los textos ingresados. Cuando doy Enter, termina la ejecución del comando. Ahora, todos los textos que nosotros vamos a utilizar son de una línea. Entonces, yo personalmente prefiero utilizar este comando. Si ustedes quieren trabajar con párrafos, lo hacen con párrafos. Entonces ahora nos vamos a extender un poquito más en cómo funciona el comando texto en una línea. Cuando yo ejecuto el comando, fíjense que el programa me dice que indique el punto inicial o me da 2 opciones. Fíjense en el área de comandos abajo que me dice justificar o estilo. La opción justificar, ¿qué es lo que hace? Me da una serie de opciones que me permiten justificar el texto de distintas maneras. Por ejemplo, tomando como referencia no el punto situado a la izquierda, que es la opción de justificación por omisión, sino tomar, por ejemplo, el centro del texto. Entonces, si yo utilizo la opción centro, marco el punto, comienzo a insertar el texto, por ejemplo, planta baja, justificar centro, marco el punto, marco la altura, que es 1, el ángulo de rotación, que es 0, y recién escribo el texto, que es planta baja. Fíjense que cuando termino de ejecutar, el punto de inserción de ese texto está en el medio de la planta baja. Fíjense en este cuadro de puntos de justificación. El programa divide un texto en 3 líneas horizontales y 3 líneas verticales, a las que le llama superior, media e inferior, a las horizontales, e izquierda, centro y derecha, a las verticales. Yo puedo tomar cualquiera de esos 9 puntos de cruce como punto de inserción, como punto de justificación del texto. Puedo justificarlo a partir de cualquiera de esos 9 puntos. Y eso es lo que vemos cuando nosotros ejecutamos el comando y ponemos justificar. Fíjense que me dice centro equivale a la opción inferior centro. Es el centro del texto en la línea inferior. La opción medio me toma el punto medio, que sería este, medio centro, el medio del texto, tanto en altura como en ancho. La opción derecha toma el punto derecho en vez del izquierdo, se justifica de la derecha hacia la izquierda. Y las otras son combinaciones de todos esos puntos que hemos identificado en el cuadro que les mostraba recién. Superior izquierda, superior centro, superior derecha, medio izquierda, medio centro, que coincide con la opción media, o medio derecha, y por último, inferior izquierda, inferior centro o inferior derecha. Vamos a ponernos un poquito más arriba para verlos a todos.
Entonces todo esto que ven, estas letras extrañas, me permiten tomar esos 9 puntos que veíamos recién en el archivo en el archivo PDF como puntos de justificación del texto. Y después tengo dos opciones que se salen de esa alternativa, que se llaman alinear y ajustar. La opción alinear, fíjense lo que hace. Cuando marco el punto, el primer punto me pide que ingrese un segundo punto. Y el programa entre esos dos puntos me va a justificar el texto que yo ingrese. Fíjense que cuanto más largo es el texto, el programa conserva la proporción de las letras para que el texto llegue desde el punto inicial que yo he marcado al punto final. Si el texto es corto, las letras son más grandes porque mantienen su proporción. Si el texto es más largo, las letras se van achicando. Cuando doy 2 veces Enter, termino con la ejecución del comando. Si vuelvo a ejecutarlo y para justificar, en vez de alinear, elijo ajustar, fíjense, voy a elegir 2 puntos más o menos equidistantes con los anteriores, el programa me pide que indique la altura del texto. Y yo le digo que la altura va a ser 1. Fíjense que recién, con la opción anterior, no me había pedido la altura del texto. Indico la altura, se ha dado los 2 puntos y ahora empiezo a ingresar el texto. Y pongo planta. Y fíjense qué hace el programa. Deforma las letras para conservar la altura que yo he indicado. Si edito el texto y en vez de planta pongo planta baja, las vuelve a deformar para que el texto se adecue a los puntos de inserción inicial y final, esté justificado a ambos lados, pero que tenga una altura determinada. Ninguna de estas dos opciones que acabo de explicar son muy utilizadas, prácticamente no se utilizan, y en general los textos se ingresan justificando a la izquierda o eventualmente a la derecha.